Una masa que pesa 20 libras estira un resorte 6 pulgadas. La masa está en un medio que ejerce una resistencia viscosa de ALBS, donde se desconoce A. Cuando la masa tiene una velocidad de 4 pies por segundo, el sistema se amortiguará críticamente si A es igual a ¿cuántas libras? Nuevamente, donde A es la resistencia viscosa cuando la masa tiene una velocidad de 4 pies por segundo. Si no hay otras fuerzas externas que actúen en este sistema, esta es una vibración amortiguada libre que podemos modelar usando esta ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden donde m es la masa, gamma es el coeficiente de amortiguamiento y que es la constante del resorte. Resolveríamos esta ecuación diferencial usando una ecuación característica y la naturaleza de la solución a la ecuación característica determinar el tipo de amortiguamiento. Recuerde que podemos describir la naturaleza de la solución a una ecuación cuadrática mediante el uso de discriminante que en este caso, gamma al cuadrado menos 4mk sería el discriminante de la ecuación característica correspondiente. Entonces, si gamma al cuadrado menos 4mk es igual a 0, el sistema está amortiguado críticamente, ¿qué es lo que queremos? Si gamma al cuadrado menos 4mk es mayor que 0, el sistema está sobreamortiguado. Y si gamma al cuadrado menos 4mk es menor que 0, el sistema está subamortiguado. Primero enumeremos toda la información dada. Sabemos que la masa pesa 20 libras, por lo que W es igual a 20 libras. El resorte se estira 6 pulgadas. Por lo que L equivale a 6 pulgadas. Necesitamos que esto esté en pies porque la velocidad está en pies por segundo. 6 pulgadas es igual a medio pie. Y luego nos dicen que hay una resistencia viscosa de A libras cuando la masa tiene una velocidad de 4 pies por segundo, lo que significa la fuerza de amortiguación, F sub d es igual a libras cuando. Como la función de desplazamiento es u de t, la velocidad sería u' de t, entonces F sub d es igual a libras cuando u' de t es igual a 4 pies por segundo. Y ahora trabajemos para determinar la masa, el coeficiente de amortiguamiento y la constante del resorte. Entonces la masa es igual a W dividida por G. Bien, W es 20 libras y la aceleración debida a la gravedad, es igual a 32 pies por segundo al cuadrado. 20 sobre 32 se simplifica a 5 octavos, por lo que la masa es 5 octavos y las unidades serían babosas. Y ahora encontremos el coeficiente de amortiguamiento usando la fórmula. La fuerza de amortiguamiento es igual al opuesto de gamma, el coeficiente de amortiguamiento multiplicado por la velocidad dada por u' de t. Vamos a modificar esto ligeramente porque la fuerza de amortiguación siempre está en la dirección opuesta a la velocidad, lo que significa que podemos ignorar este signo negativo aquí, y decir que gamma es igual a la fuerza de amortiguación dividido por la velocidad. Entonces, en este caso, tendríamos A libras divididas por la velocidad de 4 pies por segundo. Entonces tenemos A dividido entre 4, y podemos expresar las unidades como libras segundos por pie o libras por pie por segundo. Y finalmente, K, la constante de resorte, es igual a W dividido por L, que sería 20 libras. Dividido por medio pie que equivale a 40 libras por pie. Ahora que tenemos m, gamma y, podemos configurar la ecuación. Gamma al cuadrado menos 4mk es igual a 0, y luego resuelve A para determinar qué debe ser A para que el sistema esté amortiguado críticamente. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Gamma al cuadrado sería el cuadrado de A dividido por 4 menos 4 veces m, que es 5 octavos, multiplicado por k, que es 40, debe ser igual a 0. Entonces tenemos A al cuadrado dividido por 16. Simplificando aquí antes de multiplicar, hay un 8 en 8 y 5 ochos en 40. Entonces tenemos menos 4 veces 5, que es 100 es igual a 0. Sumando 100 a ambos lados, tenemos un cuadrado dividido por 16 igual a 100. Multiplicando ambos lados por 16 tenemos A al cuadrado igual a 1600.
Recuerde que A es la fuerza en libras, así que ahora tomamos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación, y tenemos A es igual a 40. Y las unidades aquí serían libras. Volviendo a nuestra primera diapositiva. Si el medio ejerce una resistencia de 40 libras. Cuando la masa tiene una velocidad de 4 pies por segundo, el sistema se amortigua críticamente. Observe cómo eso también nos dice si la resistencia es mayor a 40 libras cuando la masa tiene una velocidad de 4 pies por segundo, entonces el sistema sería sobreamortiguado. Y si la resistencia es inferior a 40 libras cuando la masa tiene una velocidad de 4 pies por segundo, entonces el sistema está subamortiguado. Entonces, antes de irnos, repasemos cada tipo de amortiguación. Un sistema críticamente amortiguado, que es el sistema que tenemos, cuando equivale a 40 libras, vuelve al equilibrio lo más rápido posible sin oscilar. Un sistema sobreamortiguado vuelve al equilibrio sin oscilar. Pero note cómo aquí no dice lo más rápido posible. Y el tercer tipo es un sistema subamortiguado que oscila con una amplitud que disminuye gradualmente a cero. Si un sistema no está amortiguado, podemos decir que no está amortiguado. Un sistema no amortiguado oscila en su frecuencia resonante natural. Espero que hayas encontrado esto útil.